Buenas noches, mi nombre es Jaime Eduardo López Quintero, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte. Actualmente curso octavo semestre de Ingeniería y este espacio es para hacer la presentación del proyecto de grado que se denomina Implementación de Monitoreo y Administración de Base de Datos Oracle usando la herramienta Enterprise Manager Cloud Control para soluciones en bases de datos SaaS. Me encuentro en la ciudad de Pereira. Para nuestro proyecto se han establecido unos objetivos, un objetivo general que es realizar la implementación de monitoreo de administración de base de datos Oracle usando la herramienta Oracle Enterprise Manager Cloud Control para la empresa Soluciones en Bases de Datos SaaS. Y un objetivo específico, unos objetivos específicos, perdón. Uno de ellos es alistar la infraestructura tecnológica que sustentará el montaje de la consola de Oracle Enterprise Manager Cloud Control, instalar y configurar la consola de administración Oracle Enterprise Manager, documentar el proceso de alistamiento, instalación y configuración de la consola Oracle Enterprise Manager Cloud Control. Mediante la arquitectura de Oracle Enterprise Manager es que quiero hacer el desarrollo, la explicación de la implementación de la consola, ¿cierto? Mostrarles cómo se sustenta físicamente en un servidor y cómo se ve la aplicación y cómo se interactúa con la aplicación, ¿cierto? Expliquemos entonces inicialmente la arquitectura Oracle Enterprise Manager, ¿cierto? Hay tres componentes que son fundamentales, que son el Management Repository, el OMS y los Management Agent. Hay una capa opcional que es el balanceador, que pues al ser opcional no se eligió o no se encuentra dentro de la implementación que se hizo en este proyecto, ¿cierto? Entonces, les inicio contando, el Management Repository en realidad es una base de datos Oracle donde existen todos los objetos, donde persisten todos los datos que necesita Oracle Enterprise Manager para su funcionamiento, ¿cierto? Entonces existen tablas, paquetes, procedimientos, funciones, todo un esquema, una colección de objetos que persisten en la base para hacer posible el funcionamiento de la consola. El OMS es un motor de WebLogic, ¿cierto? De capa media, que hace posible que se ejecute esa aplicación, ¿cierto? Y tenemos los agentes que son software que se instalan en cada uno de los servidores que pretendemos monitorear y que tienen una comunicación directa con el OMS, donde siempre se están enviando métricas de datos que van a ser interpretados y mostrados por la consola de Cloud Control, ¿cierto? Cuando vemos el resultado final, ¿cierto? Aquí tenemos la página de ingreso a la consola de Enterprise Manager. El usuario Sysman es el usuario administrador. Hacemos el ingreso a la consola. Todos los ingresos son personalizables, ¿cierto? Para este caso, pues tengo personalizado el monitoreo de bases de datos en este Enterprise Manager, ¿cierto? Entonces, para llegar a tener este resultado, pues primero hay unas tareas previas, toda una preparación antes de tener esta aplicación en funcionamiento. Y nos devolvemos al segmento de los objetivos específicos, el cual es alistar la infraestructura tecnológica que sustentará el montaje de la consola Oracle Enterprise Manager. Cuando yo hablo de alistar la infraestructura tecnológica,
que sustentará el montaje de la consola. Hablo del servidor, ¿cierto? Vamos a realizar aquí la conexión donde existe y donde se ejecuta la aplicación, ¿cierto? En un servidor es de estas tres capas, el Management Repository y el OMS existen en un servidor, ¿cierto? Es un servidor Linux eh, que cumple pues con todos los requisitos del fabricante para realizar la instalación. Entonces, les puedo mostrar por acá que existe una base de datos llamada NREP, ¿cierto? Una base de datos llamada NREP, la cual es el Enterprise Manager Repository, ¿cierto? Esta base de datos está sustentada físicamente en unos file system, ¿cierto? Unas unidades de almacenamiento en el servidor, y también existe unos procesos del OMS, ¿cierto? Que los encontramos con el OEM, que son una cantidad de instancias de middleware, ¿cierto? Con apoyo de Java, que lo vemos aquí en la arquitectura, ¿cierto? Para hacer, para hacer posible con todos estos procesos de fondo que la consola sea una realidad, ¿cierto? Entonces, por aquí, si me cambio al usuario que administra la consola Price Manager, ¿sí? Y los binarios con los cuales yo puedo obtener información, ¿cierto? Entonces puedo ver aquí el estatus del OMS, ¿cierto? Y él me va a decir, sí señor, mire, el estatus del OMS que usted tiene instalado acá es un Oracle Enterprise Manager Cloud Control 3S Release 4. Está la información de licenciamiento y la información de el estado. Dice que el web tier, que es una de las capas de la capa media, está arriba. El Oracle Management Server, que en realidad es el OMS, está arriba. La Java, el componente de Java y Java Engine está arriba, y otro componente que se llama el Bay Publisher está arriba, ¿cierto? Para que funcione ese OMS requerimos de que la base de datos repositorio se encuentre arriba y también todos los procesos de capa media se encuentren arriba, ¿cierto? Se encuentren activos. Y podemos obtener más datos si consultamos. Nos va a pedir entonces en este momento el password del usuario administrador. Damos el password y aquí pues nos va a arrojar muchos más datos, ¿cierto? Datos importantes, por ejemplo, como este fue el comando que ejecutamos para tener el, el estado detallado del ON, ¿cierto? Lo mismo, información del licenciamiento del producto, y aquí podemos ver, por ejemplo, los puertos que utiliza la aplicación para su funcionamiento. Por ejemplo, la URL a la cual accede uno en la consola, y otra información que es relevante a la hora de administrar, ¿cierto? Si nos dirigimos a la consola, ya hicimos un logueo inicial. Esta es la presentación de la consola y vamos a iniciar por un segmento que se llama el summary. El summary es el resumen de qué es lo que tenemos monitoreado, qué es lo que estamos observando
y pues nos ayuda a tener una primera impresión de los objetos que tenemos monitoreados y administrados bajo la consola. Entonces, en el Enterprise Summary, pues tenemos por acá estadísticas de servicios que están arriba, de servicios que están abajo y de servicios que están marcados como desconocidos. Tenemos por acá un inventario y uso de base de datos, ¿cierto? Tenemos la descripción de las bases de datos, Database Instance versión 19, Database Instance versión 18, ¿cierto? Tenemos también una vista inicial de los servidores que estamos controlando y los porcentajes de servidores, cantidad de servidores que existen. Entonces dice que el 25% de los servidores es un Oracle Linux Server Release 4, ¿cierto? Esta sería la página de bienvenida, por así decirlo, y desde donde podemos empezar a navegar, ¿cierto? Ya si queremos ver las bases de datos, que es el objeto de nuestro estudio, monitorear las bases de datos, entonces tenemos que, aquí ya tenemos una descripción de las bases de datos, ¿cierto? El nombre de base de datos, el tipo, si son clusters, si son bases de datos primarias, si son bases de datos standby, su estado, flecha arriba y verde, quiere decir que están arriba, que están activas, la versión de la base de datos que estamos administrando, si estas bases de datos han tenido incidentes durante las últimas horas y los estados de targets o miembros relacionados a estas bases de datos, ¿cierto? Cuando ocurre algún incidente en alguna base de datos, ese incidente va a quedar registrado en un lugar que se llama el Incident Manager. El Incident Manager es una consola donde podemos observar todos los incidentes que están ocurriendo en las bases de datos eh, relacionado con disponibilidad, con uso de almacenamiento, con uso de recursos, ¿cierto? Entonces, como ejemplo, aquí podemos ver algunos de los últimos eventos que ocurrieron. Han sido el octubre 31 y octubre 29. Estos son de categoría de capacidad, uso de almacenamiento, ¿cierto? Entonces existen algunas reglas que hemos configurado previamente, que pues en el tiempo de este video no les puedo mostrar todo, en el cual manejamos unos niveles de alertamiento, ¿cierto? Y unos porcentajes. Entonces, de acuerdo a la configuración, estas alertas llegan aquí de acuerdo a lo que tengamos establecido. Después de que esta consola, aquí llegan las alertas, esto es objeto de monitoreo de un grupo que se encuentra 7 por 24 y que le da atención a estos alertamientos, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver en Enterprise Manager? Podemos ver el comportamiento en tiempo real de una base de datos, es decir, poder ver los eventos y el uso de recursos en tiempo real que se está llevando.
Por ejemplo, existe esta sección donde podemos ver de acuerdo a los núcleos de CPU, ¿cierto? A las CPU disponibles para un servidor que tanto se está usando. A esta hora, como son las 11:40 de la noche, pues aún no se está usando demasiado. Eh, Vamos a ver la página de performance para una base de datos Oracle monitoreada con Enterprise Manager. ¿Cuáles son esos comportamientos que se tienen? Aquí ya nos muestra muy gráficamente cómo se ha estado moviendo la base de datos y nos muestra cuáles son los eventos y qué tipo de recursos se están consumiendo en este momento. Por ejemplo, en este momento se están consumiendo recursos de CPU, de I/O, ¿cierto? User I/O, System I/O, recursos de entrada y salida y escritura en almacenamiento. Bueno, espero haberles dejado claro en el documento la importancia de contar con una consola de administración, todo lo que un administrador puede ver, puede observar, puede manejar. Desde aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede manejar el almacenamiento, se pueden hacer migraciones, se puede configurar backups, replicación. Hay múltiples opciones para manejar bases de datos que se pueden centralizar desde esta consola y se pueden manejar múltiples instancias de bases de datos. Espero les guste mi proyecto y muchísimas gracias.